Hola, buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos de vuelta al curso de Teoría Estadística. ¿Me están pudiendo escuchar todos? Sí, profe. Perfecto. Gracias, Ariel. Bueno, igual que igual que la sesión anterior, la única que hemos tenido así, por favor mantengamos los micrófonos en silencio mientras no quieran participar. Obviamente, si en cualquier momento que gusten pueden intervenir y preguntar o aportar algo que quieran. Bueno, varias cosas. Esta sesión, para retomar el curso, es para repasar algunos temas, empezando por el programa, los correos que les he enviado con respecto a la dinámica que vamos a seguir de aquí en adelante. Bueno, enfatizar en algunos puntos. Por supuesto, me imagino que hay una inquietud sobre el tema de evaluación. Cualquier recomendación, observación que tengan de lo que ya ustedes han, entiendo que ustedes en el caso de la Escuela de Economía han continuado con las sesiones, no sé si vía Zoom o otras plataformas, pero han estado más en contacto con sus docentes de los demás cursos. Entonces, pues aquí, como les decía la vez pasada, nosotros en la Escuela de Estadística, el día de hoy, en general, la Escuela de Estadística está retomando actividades de clases, pues, y entonces, pues es de esperar que ustedes tengan alguna que otra recomendación, alguna observación que quieran hacer, totalmente bienvenidas, por favor, con toda apertura. Todo lo que facilite esta interacción, se los voy a agradecer. Bueno, entonces empecemos. Bueno, de hecho siempre, pues, probablemente siempre voy a tratar de dejar unos 3, 4 minutos antes de arrancar la clase también para dar chance de que no por temas de conexión alguien se quede sin poder darle seguimiento a toda la sesión que vamos a compartir. Entonces, voy a empezar a proyectarles en cuanto al programa. Y de verdad, como les decía, en cualquier momento, por favor, interrumpan ustedes y comenten lo que quieran comentar. El objetivo de esta sesión es, como les decía, repasar algunos temas de este programa y algunas cuestiones logísticas de la dinámica que vamos a seguir. Y luego entrarle algo del tema 2 del curso. De hecho, tal vez inclusive antes del tema 2 del curso sería de provecho también que ustedes me comenten si tienen si lograron hacer la práctica, si tienen alguna duda o algo que debamos atender aquí también. Entonces, primero hablemos de estos temas del programa, de la logística y luego seguimos con eso. Les estoy presentando aquí en el archivo que les decía, que de hecho también de paso agradecerles su participación en la encuesta, que fue en general prácticamente de 100% satisfactoria en cuanto a la conexión que tienen ustedes a Internet y los medios para poder seguir el curso por esta modalidad. Y también ya varios, no diría que la mayoría, pero sí ya bastantes personas me contestaron lo que les solicitaba de recibido el programa, de leído y de acuerdo, que cada uno de ustedes esté de acuerdo con la modalidad virtual para este primer semestre, dadas las circunstancias. Obviamente no voy a ahondar en cuáles circunstancias, ya estamos todos seguramente bastante enterados y cansados de escuchar. Vamos a ver, en cuanto a para no volver a repasar todo el programa, de hecho no tengo intención sobre el contenido, que el contenido no cambia. Las horas del horario del curso sería igualmente como si fuera presencial, ¿verdad? Lunes y jueves de 1 a, probablemente va a ser 2:30, 2:40 por mucho.
Y luego vamos a tener la hora de consulta, eso es muy importante también, de 3 a 4:30 los lunes. O sea, eso sería seguido de la clase. Estaría disponible igualmente por Zoom para dudas que ustedes tengan. Voy a ver de una vez un chat aquí. Vamos a ver, dice Franco. Hay un profe que en vez de dar las 2 horas de clase, graba la primera hora y solo tenemos 1 hora con él en vivo. Él sube la clase 1 hora el mismo día y la idea es que uno la vea antes de la clase y así solo tenemos 1 hora. No sé si habrá chance, pero es una recomendación porque nos ha servido bastante. ¿Por qué dirías, Franco, que eso ha sido de ayuda? Bueno, Franco, y no sé si otras personas opinan similar. Adelante, por favor. Prefiero hablar así, ¿está bien? ¿Me Háblalo escucha, por profe? chat. Sí, te escucho. Adelante. Ah, es en macroeconomía 2. El Ajá, profe lo que hace es, ¿verdad? Graba 1 hora y la ajá, sube, a veces la sube un día antes inclusive, entonces usted tiene tiempo. ajá. Es porque a veces los temas van muy rápido, el profe va muy rápido, en esta modalidad puede ir muy rápido, a veces los temas son difíciles y cuando uno lo Ujú. tiene todo pausado, usted puede ir viéndolo a su ritmo y entonces, pero no está llevando a su ritmo toda la clase, sino solo 1 hora. Y al final, la otra hora es ya con él, pero él no repasa lo que ya puso, sino que él sigue adelante. No sé si me explico. O sea, y con eso lo que logran ustedes, lo que sentís es que logran que no las hora y media, hora 40 sea a un ritmo muy acelerado, sino que, 100%, 100%. que tengan un poco más de chance para digerir por lo menos una parte. 100%, también uno puede llegar más preparado. No sé, por ejemplo, tenemos dos temas diferentes, entonces él decide, Ujú, bueno, voy a hacer un tema, lo voy a hacer así, y el otro tema lo voy a hacer de la otra forma. Y además, ujú, o según yo y según mis otros compañeros, porque en realidad nadie se ha quejado, es más ujú, provechoso porque así él puede tener 2 horas enteras de clase, 1 hora de grabación y no sé, ujú. 50 minutos con él, ¿verdad? Más que hora y media. Sí, Eso es lo que yo he sentido. sí. Me parece que podría ser una opción, Franco. Por la experiencia que he tenido con este curso, por lo menos no me parece que se vuelva muy pesada las clases. De hecho, es común que más bien sea hora y media, Ok, prácticamente lo que. Entonces, ok, lo ok. que a mí me gusta tener más bien la oportunidad, igual a como están haciendo ahorita, de que interrumpan y demás, interrumpan en el buen sentido, ¿verdad? Que Claro, claro. intervengan, para tener esa interacción con ustedes directa, inclusive en las mismas filminas, escribir algo, aclarar, etcétera. Ok, ok. Probemos, gracias por el comentario, probemos, Franco, probemos a ver si nos va bien así y si viéramos que nos estamos quedando sin tiempo o que la dinámica no nos está sirviendo, podríamos tomar esta opción. Te agradezco Ok, el ok, comentario. Sí. también se me ocurre que puede ser que usted diga como, no, yo pienso hacer la mitad de la clase, la teoría y la mitad de ejercicios, entonces puede ser que los Ujú, ejercicios sí lo haga ujú. en vivo porque sí es importante que uno cuestione, pero Sí, la mitad de la teoría tal vez sí lo puede pregrabar y tal vez es más fácil para usted porque no tiene que estar, sí, no tiene que estar hablando con uno en el momento, pero, sí. pero es nada más una recomendación. Gracias. De acuerdo, gracias, Franco. Sí, sí, sí. Dice Mariel, también las clases se vuelven muy pesadas y cuesta mucho mantener la concentración en la casa. Sí, bueno, aportando lo mismo que decía Franco. Igual veamos a ver, Mariel, igual, por favor, sean muy, yo diría que podemos hacer una prueba, tal vez esta y la otra semana. Y si vamos viendo que no nos está sirviendo mucho de esta manera, lo podemos hacer así como están sugiriendo ustedes. De nuevo, insisto, es raro, esperaría yo que no, digamos, tal vez hoy es una excepción porque estamos primero hablando de esto, pero es raro que realmente nos pasemos de la hora y media. Pues vamos a ver cómo sigue. En mi caso, prefiero las clases asincrónicas porque la hora y media toca toda por acá, puede ser algo pesado. Así dice Jefferson también. Bueno, punto tomado, compañeros, compañera. Voy a evaluar en todo caso a ver cómo nos va. Díganme ustedes cómo lo van viendo aquí y en todo caso estoy totalmente abierto a que lo vayamos variando en el tiempo. Sí les pediría, probemos estas 2 semanas y tomamos una decisión inclusive juntos. Y podemos hacer otro, dado que ustedes se ven bien participativos en encuestas, no cuesta nada mandar otro cuestionario y que me confirmen la hipótesis de que ustedes tenían razón y deberíamos cambiar la modalidad. Saúl Sánchez había levantado la mano, por favor, Saúl. Profe, otra sugerencia que he visto que tal vez no cambia mucho, pero
varios cursos nos han dado como un mini receso, tal vez 5 o 10 minutos, Ujú. y pues sí sirve un poco como para cambiar de ambiente, tal vez tomar agua o algo así, porque las clases Ok, sí se han vuelto muy pesadas y se hacen seguidas. listo, está bien. Sí, señor, gracias también por el comentario, Saúl. Eso sí, es totalmente combinable con lo que estamos haciendo. Entonces, punto tomado. eh, Faltando 5 para las 2. Hoy, por ejemplo, vamos a arrancar de una vez con eso. Damos unos 5 minutos para que se levanten y se ocupen de temas higiénicos, como dice Saúl. ¿Alguien más quiere aportar algo que no se haya dicho aquí sobre esto? Dice André Campos, en caso de que una semana la universidad dé la opción de retomar clases presenciales, ¿la retomaríamos en este curso o continuaríamos con la modalidad virtual? También es parte como de esta prueba piloto, André. Vamos a ver, les digo, y de hecho van a ver ahorita cuando entremos un poco en el programa. Este, Estamos estamos partiendo del supuesto de que vamos a estar prácticamente todo el primer semestre en modalidad virtual. Si pasara algo, que de aquí al 15 de mayo, por ejemplo, aquí a un mes, ya la universidad prácticamente dio la política oficial de que no volveríamos todavía antes del 15 de mayo. Si el 15 de mayo, o algunos días después de ese, se decide volver, yo creo que tendríamos que hacer un corte nosotros, o sea, tanto ustedes como yo, para ver qué tanto se va ajustando este formato de curso a lo que queremos lograr con el curso y retroalimentar a la escuela. Yo no tengo para nada no estoy casado con ninguna de las modalidades. Creo que es una oportunidad más bien esto que se está dando. Eh, o sea, en otras palabras, no me sentiría para nada a disgusto de tener o de continuar el curso bajo la modalidad virtual. Tiene varias ventajas, me parece. Pero es un poco temprano para decir sí o no de manera definitiva, André, en este punto. Tiffany había levantado la mano. Adelante. No, profe, es que iba a entrar al chat y levanté la mano por error. Ah, ok, listo. ¿Pero ibas a decir algo en el chat o...? No, Ok. Bueno, entonces, igual, yo me imagino que ahí van a seguir conversando ustedes. Mientras tanto, se les ocurren más temas. Sigo con el tema del programa, como les decía. Entonces, esto en cuanto a las horas de curso, de consulta, correo, bueno, ya saben, ¿verdad? Me he estado comunicándome por este lado Gmail. Por ahí algunas personas en la universidad no son muy felices con estos medios de comunicación. Pero, por ejemplo, hoy se notó la ventaja que podría tener cuando se cae en la plataforma de correos de la UCR. Entonces, pues yo creo que eso no tiene sentido pelearse mucho. Por ahí vamos a seguir comunicando. Este, dice Ashley Cerdas, profe, uno puede tener otras horas de consulta. Solo realmente por excepción, Ashley. Vamos a ver, esto no es la única forma de que nos comuniquemos, por supuesto. Y que dicha que lo estás preguntando porque la hora de consulta pues es formalmente la hora de consulta y para seguridad de ustedes y mía también sería en ese horario que les puse ahí. Sin embargo, hay dos formas, al menos dos formas más en las que nos podemos comunicar. Una es vía el aula, el ecoaula, que por favor también aprovecho la cuña para invitarlos e insistirles a todos que si no lo han hecho, que se matriculen, eso es imprescindible, que estén dándole seguimiento al ecoaula, sobre todo por el punto de evaluación. Y ahí en lo que yo pretendería es crear chats, ¿verdad? O sea, poner temas en los que se puedan colocar preguntas, inclusive documentos con consultas, y los invito también, hago de una vez también esta pequeña publicidad, digamos, bajo esta modalidad es mucho más importante todavía la colaboración que haya entre ustedes. Yo supongo y espero que varios de ustedes son compañeros, inclusive amistades o amigos. Em, pero en general, por favor, traten de ser muy colaborativos. O sea, no todo es en dirección estudiante-docente, sino entre ustedes también colaboren, participen, resuelvan o comenten cosas que alguien está preguntando que ustedes ya tienen claras.
etcétera, para que realmente pueda fluir todo esto mejor. Eso es una de las cosas que implica esta modalidad, ¿verdad? Esto no es únicamente un tema de tecnología, sino es un tema también de actitud, pero voy a volver a ese punto ahora más adelante para que todo esto pueda funcionar mejor. Ahora, Ashley, entonces, nada más para volver a tu pregunta, esa sería una forma de comunicar dudas, consultas, comentarios vía el EcoAula. Y la otra forma, por supuesto, es que me mande, así como decir, si uno pregunta antes, que me mande consulta al correo, a la misma dirección de correo que les puse arriba. Eventualmente, si de verdad no hay forma de que ese horario de consulta que les puse ahí sirva para poder evacuar esas consultas, pues podríamos ver cómo hacemos para convenir otra hora. Sin embargo, de verdad tendría que ser algo de verdad por excepción, que no logremos por las otras vías resolver, que tengamos que acordar algún espacio adicional. Eh, Les comento, les había dicho a ustedes que mi actividad en realidad solo doy este curso en la Universidad de Costa Rica, en lo demás trabajo con mi propia empresita, entonces suelo tener disponibilidad horaria un poco limitada. Entonces, así como prometerles que de fijo los podría atender a otras horas, dependería de esa disponibilidad, lamentablemente. Bueno, voy a seguir aquí, igual, hagan consultas y demás en cualquier momento. Los objetivos, todo esto ya les había compartido en la primera sesión. No voy a volver sobre eso. Sí, en este punto de metodología. El curso se basa, esto está ajustado, entonces el curso se basa en exposiciones virtuales a realizar en la plataforma Zoom, tal como lo estamos haciendo ahorita, las cuales permitirán la interacción constante entre estudiantes y docente. Y además, muy importante esto, compañeros y compañeras, estas se grabarán con el fin de colocarlas en un canal de YouTube, enlace que se compartirá debidamente en EcoAula. O sea, la universidad lo que nos dio de lineamiento para trabajar bajo esta modalidad virtual es que podamos utilizar las plataformas, herramientas que queramos, mientras haya una plataforma institucional en la cual cualquiera de ustedes tenga acceso y pueda revisar los materiales. Entonces, pues una forma de hacer eso es esto que les estoy sugiriendo aquí. Esta sería la forma de trabajar. Este segundo punto, por favor, pongan mucha atención a esto. Para efectos de evaluación se utilizará la plataforma de EcoAula. Ahí, no sé si ya alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, algún quiz, alguna evaluación de algún tipo. Aquí se pueden estructurar, y una vez les comento, lo que llaman cuestionarios. Y esos cuestionarios, o sea, como si fueran literalmente, como si fueran exámenes cortos, entre comillas. Ahora voy a aclarar eso un poco. Pero bueno, sí, exámenes de que pueden tener diferentes tipos o formatos de pregunta. Los exámenes que nos estamos imaginando, no solo en mi caso, sino que un poco en coordinación con la Cátedra de Teoría Estadística de la Escuela de Estadística, es que vamos a hacer respuestas tipo marque con X, o sea, selección única o múltiple, una pregunta probablemente de desarrollo y algún formato, tal vez no en todos los exámenes, pero sí algún formato tipo ensayo. Lo cual ensayo no quiere decir que literalmente tenga que ser un ensayo con introducción y todo el formato que implica un ensayo, sino si algo más de desarrollo un poco más largo y que no es exactamente una respuesta única posible para la pregunta que se está haciendo. Entonces, esas en la cual se programarán en EcoAula, entonces, en las fechas posteriormente indicadas, las evaluaciones, las cuales solamente se podrán realizar y entregar por ese medio en el tiempo correspondiente. Ahora, ¿qué es ese tiempo correspondiente? Normalmente, en lo que he venido trabajando en los periodos pasados, en los que he dado el curso, de manera presencial, los exámenes eran en las horas del curso, o sea, de 1 a 3. Eso definitivamente ahora se va a complicar, ¿verdad? Creo que, de hecho, al menos en el caso de la Escuela de Estadística, todos los exámenes que eran por ejemplo, en esa duración, se están ahora extendiendo, por lo menos la ventana en la que la gente pueda realizarlos, un tiempo más amplio. Entiéndase, por ejemplo, arrancando a la 1 de la tarde, terminando 7, 8 de la noche.
pero en todo caso, eso no quiere decir que tenemos 7 horas para hacerlo, sino que no necesariamente alguien se tiene que poner ahora súper tenso porque no tiene exactamente acceso a Internet a la 1 de la tarde. No hace falta, obviamente, ahí indicarles que ahí se utilizarían todas las herramientas para aleatorizar respuestas, preguntas, etcétera, para evitar un poco la tentación de estarnos compartiendo de más, ¿verdad? Es evidente también que siendo esa la modalidad de evaluación, también serán exámenes de libro, entre comillas, a libro abierto. ¿Verdad? Por supuesto, aquí podemos decir lo que queramos sobre, por favor, no utilicen nada que no se deba. Obviamente, eso no hay forma de evitarlo. Entonces, más bien los exámenes serían considerando que ustedes tienen todo el material a mano. También indicarles aquí que complementariamente se colocarán enlaces a material y video preparado por otros docentes, algunos, bueno, similar a lo que estaban sugiriendo ustedes ahora, de manera no rutinaria, sino en algunos temas puntuales en los que sea de valor compartir esos videos cortos, ¿verdad? No está pensado bajo este formato de grabar 1 hora de clase de manera previa, sino en algunos videos cortos de máximo 10 minutos de duración para explicar algún punto en los que pueda ser útil utilizar estos videos. Para efectos de comunicación, se utilizará el medio de mensajes y o chats en EcoAula, como les comenté ahora, cuando sean temas comunes. El espacio consulta indicado, abarcado de la misma forma que las clases virtuales por Zoom. Y oficialmente el correo indicado al inicio de este programa. Bueno, eso les comenté ya hace un rato. A ver, por acá alguien creo que está. Profe, entonces, dice Mónica, entonces las pruebas van a ser en tiempo real en EcoAula. O vamos a tener un margen de tiempo por si tenemos problemas con internet o algo así. Bueno, creo que lo comenté ahí, Mónica. Si no, por favor, me levanta la mano para darte la palabra. Sí tiene una ventana de tiempo pues mucho más amplia que la duración propiamente del examen. Listo. Bueno, libros de texto, bibliografía, demás, eso queda igual. Ojo, mucho ojo aquí con el cronograma del desarrollo de la materia. Habíamos visto, y voy a ser un poco generoso al decir eso, pero sí, habíamos abarcado el tema 1 en la semana del 9 al 16 de marzo, siendo la última sesión que tuvimos el 16 de marzo, en la que vimos el lunes 16 de marzo, en la que vimos, de hecho, lo último que vimos es una de las preguntas de ese tema 1, preguntas de ejercicios, ¿verdad? Y lo último que hablamos es que ustedes harían esa práctica y me comentarían si tienen consultas, comentarios. Hoy arrancaríamos con el tema 2, en la medida en que avancemos. Y está presupuestado para terminar el 30 de abril. El tema 3 del 11 al 18 de mayo. Noten que ahí, entre el 30 de abril y el 11 de mayo, no hay una sesión, hay varias. Entonces, ahí está contemplado práctica y también consultas y demás sobre el final del tema 2, porque terminando el tema 2, ya se programaría entonces el primer examen. 11 al 18 de mayo el tema 3, que es uno de los temas cortos. El tema 4, que es el más largo del curso, que tiene que ver con contraste e hipótesis. Va del 21 de mayo al 15 de junio. Después de ese, el tema 4, también tendríamos el segundo parcial. ¿Ven? Está el 22 de junio, el segundo parcial. Y el tema 5, que es el tercer parcial, es del 25 de junio al 6 de julio. Estoy intercalando de una vez estas fechas de abarcar el programa con los exámenes de una vez para que les haga sentido. Y pues aquí indicado, ¿verdad? Cuáles son las materias que se están cubriendo y también aquí lugar y hora, día del curso en EcoAula. Las horas ya se les indicarán obviamente antes de que se realice el examen. El examen de ampliación
Dios quiera que no sea de interés para nadie al final, pero sería el jueves 23 de julio, también, por lo visto, bajo esta misma modalidad. Y ese cubre todos los temas excepto el tema 1. Dudas, comentarios, compañeros, compañeras, por favor, sobre la parte de evaluación. Ya están muy acostumbrados a esto, ustedes a esta nueva modalidad. Vamos a ver, alguien está. Dice André, me ha pasado, y creo que a todos acá, que el profesor o profesora no calcula bien el tiempo de duración del examen, el cual lo terminan expandiendo a media hora o incluso 1 hora. ¿Cómo se va a manejar el cálculo de duración del examen? Tomando en cuenta que no se va a estar presente la posibilidad de hacerse un cambio. Vamos a ver, André, aquí sí, eso es un buen punto. Bueno, doy por supuesto que estás hablando ya exámenes o evaluaciones bajo esta modalidad virtual. O sea, no estamos hablando de tiempos que daban antes de que estuviéramos en este régimen. Aquí yo preferiría, honestamente, equivocarme hacia arriba, digamos, o sea, dando más tiempo del entre comillas necesario que al revés. Estamos en una fase experimental aquí y yo creo que lo importante acá es que logremos compartir lo más que podamos lo que queremos aprender aquí. Puede ser que normalmente estemos muy acostumbrados a manejar el paradigma presencial y ahí nos pongamos exquisitos con tiempos de duración y presionemos bastante. Eso es parte un poco de su formación ahí. Pero acá definitivamente, digamos, si decís aquí que algunos profesores han terminado poniendo media hora más, pues definitivamente preferiría, si hago una presupuestación de tiempo y además tomo en cuenta la complejidad de hacerlo de manera virtual, no un cuaderno de examen, pues debería entonces meterle entre comillas ese intervalo de confianza hacia arriba, más bien, ¿verdad? O sea, no, yo les pediría que a estas alturas no se preocupen tanto en que al final el tiempo no sea suficiente. Creo que, como les decía, la cátedra que da teoría estadística de la escuela más bien está tomando una posición muy conservadora en cuanto a darles suficiente tiempo. Ok, creo que alguien está a punto de decir algo cuando estaba leyendo esta duda de Andrés. No sé si querían decir algo sobre esto. Bueno, si no se animan ahora igual a decirlo. Nota importante, tiene que ver con algo que me estaban consultando antes. El lugar y hora de los exámenes dependerá estrictamente de la modalidad bajo la cual estará desarrollando el curso en función de las directrices establecidas por las autoridades universitarias. O sea, la directriz en este momento es modalidad virtual. Si eso cambiara, como les decía, aunque no pareciera que vaya a cambiar a corto plazo y que hay una buena probabilidad que sea todo el periodo del primer ciclo lectivo, pero si eso cambiara, lo que vamos a hacer es que vamos a comunicarlo formalmente por correo electrónico. Seguramente ustedes se van a enterar con suerte antes que yo, pero va a haber una comunicación formal, igual que ustedes formalmente en este momento me están enviando los correos de aceptación y de leído el programa. Y tiene que ser respondido con su respectivo recibido por parte del estudiante. O sea, igual que ahorita me están mandando sí, de acuerdo con esta modalidad, también tendría que mandarme informado o informada de que vamos a volver a la modalidad tradicional. Excepto que exista esta posibilidad que por ahí alguien me estaba comentando antes, no recuerdo quién era, que de pronto la universidad abra la posibilidad de decir, bueno, a pesar de que las circunstancias de salud pública permiten que vuelvan a clases presenciales, es opcional o es decisión del profesor y en común acuerdo con los estudiantes seguir bajo la misma modalidad virtual. Bueno, en ese caso, si eso existiera, lo discutiríamos y tomaríamos una decisión en conjunto. Profe, perdón, dice Alejandro Guevara, usted sigue hablando de una práctica, pero no tengo idea de cuál es. ¿Está en mediación o fue algo que se vio antes de toda esta situación? Sí, Alejandro.
La práctica de la que estoy hablando es la que coloqué, si no me equivoco, en las mismas filminas de la presentación de la última clase. Tiene que, es del capítulo 4 de, permítame verificar aquí, del capítulo 4 del libro de, ando de Garro, perdón, de Garro. Vamos a ver, aquí lo que había presentado, a ver si lo había colocado aquí al final, sí. Es esta práctica del libro de Garro. A esa me refiero yo. Bueno, vamos a ver aquí. Y sí, fue antes, bueno, pues antes de toda esta situación no, ¿verdad? Porque pues la situación había empezado antes de que arrancara el semestre. Pero sí, fue la primera sesión virtual que tuvimos. A ver qué más. Bueno, yo creo que aquí sigue habiendo una referencia al artículo 24 que ustedes conocen mejor que yo, del régimen académico estudiantil, que estipula o establece cuándo se vale pedir un examen de reposición. En principio, eso continúa de la misma forma. En principio quiere decir, si yo no logré, yo estudiante no logré asistir a un examen por alguna de las razones que vienen tipificadas ahí, tengo que enviar la documentación que lo pruebe y, y ya procederemos a programar una reposición que son en esas fechas que tienen indicadas ahí abajo en el inciso C. Y pues básicamente eso es, compañeros y compañeras. El programa que ya, como les decía, a varios de ustedes amablemente ya me enviaron su correo de aceptación y leído. ¿Alguien tiene alguna objeción, algún comentario antes de seguir con lo demás? Ok, mientras se aclaran ustedes la mente o si se deciden a preguntar algo, quiero, antes de arrancar con materia de nuevo, quiero un poco poner sobre la mesa, de verdad, algunos temas que no son, digamos, de datos duros o criterios objetivos aquí, sino la impresión mía. Y es que de verdad estamos en una circunstancia muy especial, más allá de lo que no quiero discutir aquí, que es lo como les decía, el tema de salud pública. Una situación muy especial que requiere habilidades especiales. O sea, y no estoy hablando del uso de plataformas tecnológicas. Eso yo creo que cada quien, ustedes seguramente mucho antes que yo, van a lograr dominar y más bien sugerirme, como lo han hecho ahorita durante esta sesión, cómo la podemos optimizar. Bueno, optimizar tal vez es mucho, pero sí mejorar. Me refiero a habilidades de, como les decía ahora, va a ser muy importante, ¿verdad? Que ustedes sean colaborativos entre ustedes, que si antes teníamos cierta inercia de trabajar solos o de trabajar o de no hacernos consultas entre nosotros, ahora esta distancia que efectivamente existe, la tenemos que superar, de verdad los invito y las invito, la tenemos que superar usando esta misma tecnología, pero para interactuar, para preguntarnos, para cuestionar, para sí, compartir conocimiento, alguna fuente, videos, cualquiera. Aquí ya formatos y formalismos quedaron de lado, lo cual creo que es una de las ventajas que nos esté pasando esto. Y estemos buscando que entre más gente tenga acceso a mejores materiales o mejores formas de entender las cosas, pues vamos a ganar todos. También, como se darán cuenta y les comenté ahora, a la hora de hablar de evaluación, les puedo decir de verdad con toda certeza, les comenté en la primera sesión que tuvimos, todavía ya inclusive en la Rodrigo Facio, cuando estábamos presencial, les dije que yo había estado 12 años fuera de la academia, estuve
tuve a cargo un departamento de inteligencia de mercados en Coca-Cola y les puedo decir con toda certeza, de verdad, que al final se nota quiénes son las personas que tratan de sacarle provecho a las cosas, quiénes son las personas que están buscando cómo aprender, cómo avanzar, cómo desarrollar, cuestionar cosas. Y se nota y se distingue muy claramente de los que, y más en circunstancias como estas, algunas personas, espero que no existan en este grupo, pero de las personas que más bien buscan a ver cómo aprovechan las circunstancias. Yo de verdad quisiera invitarlos a que, independientemente de qué tanto gusto o no se vaya a desarrollar aquí por este tema de estadística, busquemos aprender y busquemos honestamente dar feedback, dar retroalimentación, honestamente también llevar a cabo las evaluaciones. Ya les decía, es a libro abierto, eso es inevitable. También vamos a utilizar la tecnología hasta donde nos permita para evitar la tentación de compartirnos de más, ¿verdad? Cuando ya no corresponde, ese compartir es antes del examen. Pero siempre hay obviamente un margen de maniobra y si quiero ser muy vivo lo puedo utilizar a mi favor. Yo no voy a enviar cartas o machotes o formatos de códigos de ética que vayamos a firmar todos y aquí firmar con sangre y decir que soy una persona honesta. Yo prefiero partir del supuesto que ustedes lo son y les aseguro que no serlo y ahora más bien decir como que bueno, ahora voy a tener 7 horas para completar un examen y ahora nos ponemos de acuerdo a ver cómo nos repartimos y logramos maximizar el resultado teniendo en cuenta esta debilidad, entre comillas, digamos, de la modalidad. Eso va a ir en detrimento de lo que ustedes aprendan y al final en detrimento de su calidad profesional. Entonces yo los invito a que hagan un esfuerzo por hacerlo lo más honesto posible y lo más honesto también, como ya algunos me indicaron, algunas sospechas o problemas que han surgido también, decirme a mí como docente, mira, hice lo mejor que podía, pero hay estos problemas, honestamente. Y ahí vamos a tener una discusión y nos podemos agarrar de pelo, pero por favor hagámoslo así, por favor hagámoslo así y no seamos los vivos que logramos más bien salir mejor parados de las circunstancias. Por la mala, ¿verdad? Ojalá salgamos mejores parados de las circunstancias por la buena. Bueno, eso es de verdad, no quería tampoco aquí gastarme media hora en un sermón, pero sí quería comentarles que estas cosas que normalmente relacionamos con habilidades blandas son, son claves mucho más allá de la posibilidad de pasar un curso de teoría estadística. Es para su carrera, compañeros y compañeras. Ojalá, ojalá me tomen la palabra en eso. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda sobre todo lo que hemos dicho, el correo que les envié, programa, comentarios o demás para arrancar con esto? Nos quedan 14 minutos para el receso que solicitó don Saúl. Bueno, parece que estamos bien. Por el momento. Bueno, lo último que vimos, y no pretendo no volver a hablar de eso, ¿verdad? Por el momento, tal vez inclusive vuelvo a preguntar antes de arrancar con esto, si alguien en este momento quiere hacer una consulta sobre la práctica, sobre la que estoy hablando, sí, como decía alguno de los compañeros ahora, y si no, les pediría por favor, si es que me imagino, como es natural, que eso quedó un poco de lado, no creo que alguien se haya preocupado mucho por hacerla en estos días, dado que está suspendido el curso, pero por favor retomen eso, por favor retómenlo y daríamos un espacio en la próxima sesión, el jueves, inclusive, o más bien, hagamos esto, más bien yo creo que es más conveniente, dejemos pasar el fin de semana y veámoslo el próximo lunes. Me comentan ustedes, por favor, si ahí hay dudas sobre cómo se resuelven ejercicios o la teoría en general.
Eso era sobre funciones de variables aleatorias. Vamos a ver a alguien aquí ya. Sí, claro, Ashley, ya puede hacer la pregunta ya si gusta. Sí. Bueno, es que en el ejercicio 4, Deme un segundo porque primero se lo oye muy bajito, como cortado, pero déjeme abrir aquí que lo había cerrado, las preguntas, el ejercicio 4. Sí, dígame aquí, Ashley. es que hay que calcular la varianza. Primero me dice que calcule la varianza, Sí, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer como la varianza de 2x más la varianza de 3c más la varianza de 5. No lo ajá. puedo separar para ya después el 2 sale al cuadrado Ujú. y el 3 también sale al cuadrado y la varianza de 5 es 0, pero no sabía si lo podía separar así. Sí, sí. ¿Por qué lo puedes separar, Ashley? Más bien, bueno, te digo que sí, más bien te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sí es válido hacer eso? Es la embarcada de participar Yo aquí. supongo porque es una suma y no una multiplicación, pero igual no estoy segura si lo podía ver. Ajá, pero ¿qué otra indicación tenés aquí en el enunciado, Ashley, que te hace que puedas hacer aplicar eso de esa forma? Que son independientes. Sí, exactamente. Porque si no, tendrías que calcular las covarianzas también, ¿verdad? Entre X y Y. Ok, entonces cuando no son independientes, sí tengo que hacer esa fórmula que venía en la materia, que era Así es. la varianza de una más la varianza del otro por la covarianza. Sí, sí. En realidad siempre está, ¿verdad? Lo que Ok. pasa es que la covarianza va a ser 0 si son independientes. Ok, ok. Y perfecto, con gusto, Ashley. Y sí viste claro cómo se calcularían la varianza y la esperanza y todo, ¿verdad? Sí. Con las funciones marginales aquí. Ok, buenísimo. O sea, ya después de que la separo y hago todo Ujú. eso, ya después saco la varianza de esa función. Exacto, sí. Con la esperanza x al cuadrado menos la esperanza x al... No. Ok. Bueno, perfecto. ¿Alguien más con la práctica ahorita? Si no, como les decía, dejemos el espacio para consultas sobre esto para de hoy en 8. Ok, entonces por el momento vamos a dejarlo ahí en stand-by, como dicen el tema. Ok, entonces ya vimos en realidad ese primer tema y por eso, como ustedes vieron, por ejemplo, no entra ni siquiera ese primer tema explícitamente no entra en el examen de ampliación, lo cual es una indicación que en realidad ese primer tema es auxiliar, ¿verdad? Es un poquito la cajita de herramientas que vamos a utilizar de aquí en adelante para algunas de las cosas que vamos a trabajar. En realidad el primer tema, digamos, sustancial de fondo del curso sería entonces sería como la primera sesión en la que vamos a trabajar con los temas de fondo. Tiene que ver con estimación puntual. Les decía también que estos primeros temas del curso, aquí va a ser primero el cómo abordo el tema de estimación puntual y luego la estimación por intervalos, que es el tema 3. Y una vez que terminé con estimación, paso al paradigma o a la pregunta general de cómo contrasto hipótesis siempre hablando sobre parámetros, ¿verdad? Así, nuestro gran interés aquí en todo lo que vamos a hacer es estimar parámetros o hacer aseveraciones, afirmaciones sobre los parámetros de la población. Parámetros, entiéndase, por ejemplo, clásicamente hablaríamos de la media de la población o la varianza de la población. Casi siempre, en la mayoría de los casos, vamos a hablar de esas dos cosas. Y esas dos cosas, de paso, como les decía también en la primera sesión, si no me equivoco, son las que nos van a caracterizar. Eso lo vimos desde que hablamos de estadística descriptiva. Son las que caracterizan la población. Por dónde está posicionada y cuál es su volatilidad o su dispersión alrededor de esa media posición.
Entonces, ya entrando en el tema de estimación puntual, esta es la primera sesión de esto, vamos a hablar de cómo entendemos un poco más desde el punto de vista formal estadístico, que es una muestra aleatoria, y propiedades, ahí en realidad me faltó decir eso, pero propiedades de los estimadores. Entonces, una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria sería, lo vamos a definir de la siguiente forma. Si las variables aleatorias, ¿verdad? X1, X2 hasta Xn, tienen densidad conjunta, esta que ven ahí, Fx1 hasta Xn, de esas observaciones, ¿verdad? Esa es la densidad conjunta, o sea, la que me describe la probabilidad de conjuntamente observar esas variables aleatorias. Y esta se puede factorizar como el producto de fx1 de x1 por fx2, x2 por, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a fxn de xn. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí en realidad? Que cada una de estas fx de x es la densidad común de cada xy, la marginal de cada una de estas x. Y si esa la puedo factorizar de esa forma, entonces estamos hablando de que esa observación, ese vector, si quieren, de x1 hasta xn, es una muestra aleatoria de fx de x. Aquí comentario importante es que la extracción no puede ser sin reemplazo. Y aquí dice, ¿por qué independencia? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere ese comentario ahí abajo? ¿O por qué es cierto este teorema que estoy colocando aquí? Ya estoy entrando en la parte baja. Imagino que cuando decían que las clases se hacen densas y pesadas a la 1 de la tarde, pues peor, ¿verdad? Recién almorzados y en la casa. Pero vamos, compañeros, compañeras. ¿Alguien tiene alguna, queda clarísimo esto? ¿O alguien nos puede explicar por qué dice eso ahí? Bueno, nada más por si acaso. Puede ser que sea demasiado evidente, pero por si acaso voy a hacer el comentario. El hecho que yo pueda multiplicar, que esto es como la probabilidad de observar el primer valor en x1 por la probabilidad de observar el valor que observé en x2 hasta por la probabilidad de xn. Esto, si recuerdan, esto solamente lo puedo hacer si no tengo que decir dado que observé x2, dado que observé x1. ¿Por qué? Porque cada una de las extracciones de esta densidad conjunta, cada una de esas extracciones es independiente de la anterior. Entonces, solo si son independientes, yo podría multiplicar las probabilidades, digamos, individuales de cada uno de esos eventos y obtener así la conjunta. Vean que la característica a nivel operativo, digamos, si quieren, o sea, cómo en la realidad obtenemos una muestra aleatoria, asegurándonos que el investigador, la persona que está realizando este trabajo, o las personas no tienen injerencia sobre cuáles son los elementos que van a salir en la muestra. Entonces, como esa es la condición, entonces lo que logro es que cada una de esas observaciones sean independientes entre sí. Y aunque lo haga aleatorio, podría ser que yo defina, no, pues sí, pero la forma en que voy a proceder es que cada vez que saque a algún elemento, una persona, una unidad de estudio de cualquier tipo que esté analizando, cada vez que extraiga una, no la voy a volver a colocar en el marco muestral para que sea seleccionada en una selección posterior.
eso, si hago eso, sí estoy condicionando las probabilidades para los siguientes elementos. Entonces, si trabajo con un muestreo sin reemplazo, no estoy garantizando, y no es cierto esto que estoy diciendo, que podría obtener la probabilidad conjunta multiplicando las probabilidades marginales. Entonces, muestra aleatoria tiene esa característica y matemáticamente provoca esto que estamos hablando acá. Otro concepto, y por eso es importante que hablemos de muestras aleatorias siempre. O sea, esa es la condición. Y vamos a estar casi siempre en contexto de muestras aleatorias en los problemas que ustedes van a trabajar luego en econometría. Los estadísticos muestrales es otro concepto que nos va a interesar mucho, sobre el cual vamos a trabajar y operar todo. Es una función de variables, de las variables aleatorias estas, ¿verdad? De la muestra aleatoria que hablamos antes, o sea, es una t de x1, x2 hasta xn. Y por ejemplo, podríamos obtener, ¿verdad?, dos estadísticos, un ejemplito aquí, el T1 de esos x1, x2 hasta xn, sería la sumatoria de todos los valores de igual a 1 hasta n, ¿verdad?, xi entre n. Eso sería un estadístico muestral, entiéndase, x barra es un estadístico muestral. Y T2 podría ser que por alguna razón, algún objetivo sea útil manejar perdón, aquí dice TI, es T1 al cuadrado, por ejemplo. Entonces, eso podría ser otra función de las observaciones muestrales. Entonces, siempre cuando yo forme una función de las observaciones, para estimar un parámetro, estamos hablando de un estadístico muestral. O sea, estamos construyendo esa función para poder estimar algo de la población. Bueno, si quieren, antes de entrar con esto, ya estamos 5 para las 2. Voy a suspender aquí un segundo la grabación, como me sugirieron. Y volvemos a hablar ahora a las ¿qué? A las 2. Entonces demos unos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua, lo que gusten. Bueno, ¿ya me escuchan todos? Bueno, creo que igual me siguieron escuchando, ¿no? Le puse mute al micrófono. Bueno, a menos que alguien me interrumpa, sigo ahí. Entonces, que por cierto, muchas gracias de verdad que todos están haciendo el esfuerzo por conectarse. Tengo 38 de, en teoría, 40 personas que están matriculados. Ojalá hubiera esa asistencia de manera presencial también. Entonces, otra ventaja de esta modalidad. Ok, entonces vamos a continuar aquí con estos conceptos. Que sería lo siguiente que nos interesa ver acá, después de hablar de estadísticos muestrales. De hecho, los estadísticos muestrales se obtienen, típicamente provienen de estos momentos. Entiendo que ustedes en el curso pasado de probabilidad, si no me equivoco, se llama en el caso de ustedes, son los momentos con respecto a la medida del origen. Entonces aquí partimos primero de, sea x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria con densidad f de x, El momento r'ésimo alrededor de 0, o sea, el origen, lo vamos a denotar con la m mayúscula, r', y siempre va a ser definido como la sumatoria, ¿verdad? 1 entre n, promedio de la sumatoria de todos esos valores de x y a la r. ¿Verdad? O sea, si es el primero, ese es a la 1, si es el segundo a la 2, etc. Cuando r es igual a 1, ¿qué representa el momento muestral? Vamos aquí como ejercicio para mantenerlos despiertos, compañeros. Alguien que intervenga, por favor.
No me digan que se quedaron en el baño, compañeros, o tomando café. Vamos, vamos. No es el promedio, profe. Gracias, te agradezco la intervención. Eso es la esperanza, el promedio, sí. De hecho, bueno, ¿qué es la diferencia entre la esperanza y el promedio? Aquí aprovecho que Khalil me colocó aquí en el chat esperanza. ¿Qué es la diferencia entre esas dos cosas? Estimados. El promedio, aunque al final lo calculamos de manera similar, el promedio se refiere a algo que conozco con certeza. Efectivamente sé qué es X barra. Es la suma de las observaciones que tengo en mi muestra divididas entre la cantidad de observaciones que estoy haciendo de la población. La esperanza es lo más probable que suceda cuando yo extraiga la siguiente observación, que coincide, en la mayoría de los casos de la esperanza, coincide con el promedio poblacional. Pero ese lo voy a estimar, ¿verdad? La esperanza la voy a estimar. El promedio muestral lo tengo con seguridad. Permítame un segundo. Ok, entonces, si X1 hasta Xn, otra vez es una muestra aleatoria de una población con función de densidad f de x de x. Aquí justamente, aquí estoy diciendo que la esperanza del R-ésimo momento muestral sería el R-ésimo momento poblacional. ¿Ven la diferencia entre anotación aquí? En la M les decía, para los que efectivamente conozco, para los momentos muestrales, que son estadísticos muestrales, en la mayoría de los casos, coincide con, es igual a la media poblacional, y aquí estoy utilizando ya no letra latina, como en este caso, sino letra griega, mu r'. Si mu r' existe. Por otro lado, la varianza del R-ésimo momento muestral es 1 entre n por esta diferencia, que es, y la hablamos antes cuando me parece que Ashley estaba haciendo la consulta sobre, o confirmando lo que estaba haciendo con el ejercicio 4 del tema anterior. Decíamos entonces ahí que eso va a ser mu' 2r, ¿verdad? O sea, el 2résimo momento poblacional menos el résimo momento poblacional al cuadrado. Esta equivalencia nos va a ser de mucha utilidad en general para obtener algunos de los resultados. De nuevo, si ese mu' r existe. La prueba de esto. Aquí, la prueba de lo que acabamos de decir. La esperanza del R-ésimo momento muestral. Entonces sería la esperanza de cómo está definido ese R-ésimo momento muestral. 1 entre n por la sumatoria de todas las xi a la r. Y a esto lo puedo hacer la operación, ¿verdad? De sacar la constante, 1 entre n, y hacer la sumatoria igual a 1 hasta n de la esperanza de xi a la r. ¿Qué sigue después de esto, compañeros, compañeras? ¿Qué es el siguiente paso para poder probar esto? Y aquí puede ser que sea muy evidente para ustedes, pero los voy a molestar un poquito. Entonces, ahí me dijeron que se hace un poco tedioso entre más largo sea esto. Ayúdenme a que no sea largo. Entonces, entre más participen y más rápido, más fácil fluye todo eso. No quisiera, y eso para decirles bueno, por qué pienso que no es tan útil
pregrabar estas cosas es porque yo quisiera más bien que lo vayamos elaborando en la mayor medida posible juntos. Algunas cosas van a ser muy evidentes, otras pues no tanto. Entonces, dígame, por favor, ¿qué sigue después? ¿Qué más puedo hacer con esto que tengo acá? Este 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las esperanzas de las x y a la r. ¿Cómo logro probar? Me devuelvo acá. ¿Cómo logro probar que todo eso es igual a mu prima r? Ujú. Ahí Marco, bueno, y demás compañeros, muchas gracias por participar. Igual en audio, o sea, si participan en hablado, pues igual, totalmente bienvenido, ¿verdad? Pero dice Marco, la esperanza x es igual a la sumatoria de los xy ponderada por su probabilidad, pero como está dentro de otra sumatoria del mismo subíndice, queda multiplicándose n y con ello ya queda mu al cancelarse 1 entre n. Gracias, Marco, muy generoso. Eso es. Exactamente como estoy suponiendo no, la presunción aquí es que estoy obteniendo todas esas xy de la misma densidad y por ende esa densidad todos tienen la misma media, mu prima r. Entonces, esto de acá, aunque tenga subíndice, es común para todas las xy, mu prima r. Y al tener esto, lo estoy multiplicando esa sumatoria, estoy sumando n veces una constante, sería n por mu prima r y las n se cancelarían y me queda mu prima r. Esa sería la demostración de que la esperanza del R-décimo momento muestral es el R-décimo momento poblacional. ¿Qué pasa en el caso de la varianza de ese R-décimo momento muestral? ¿Qué podemos hacer con esta, compañeros? Vamos de una vez ejercitándonos con el tema de las funciones de variables aleatorias, del tema 1 del curso. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? Utilizar la definición de la varianza, dice Kalila. ¿A qué te referís? Adelante, Kalila, aquí se puede también por el audio. Profe, es que ahorita no me recuerdo si la varianza era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Ajá, Entonces, separar esa varianza grande. ajá, de esa forma. Ajá. Perfecto, sí, por ahí va. Tal vez lo primero que puede ser un paso más sencillo todavía que estás comentando es sacar el coeficiente este al cuadrado, que eso es como cajoneramente lo primero que haríamos. El 1 entre n saldría al cuadrado y me quedaría la varianza x y a la r. Y eso lo quiero expresar en términos de los momentos poblacionales, como decís. Sí, entonces ahí la pregunta era cómo era esta definición de la varianza. Esa es xy a la 2r, ¿verdad? La esperanza de xy al cuadrado, cuando es el primer momento de xy al cuadrado, ¿verdad? En todo caso multiplicado por r, para hacerlo de manera general, para el r-décimo momento, menos el término de la esperanza, tal cual xy a la r al cuadrado. Este paso, ¿cómo podemos decir eso que estamos viendo acá? En realidad, esto de acá, 2r-ésimo, ¿verdad? Un momento, la xy a la 2r es común para todas las observaciones, para todas las xy, igualmente que en la xy a la r, como decíamos a la hora de probar
el valor esperado, ¿verdad? Entonces, al tener eso cierto, que esto lo voy a tener n veces, entonces sería como multiplicar n veces esta diferencia. Y entonces, al final, pues lo que me queda es la esperanza, ¿verdad? Aquí n veces se cancela con el cuadrado del denominador y me queda la esperanza de x a la 2r menos la esperanza de x a la r al cuadrado. Y este de acá es el 2r momento poblacional. Estamos hablando del valor esperado, ¿verdad? Y esto de acá es el r momento poblacional, perdón, al cuadrado. Entonces, de esa forma, probamos lo que decía el teorema de una de las diapositivas anteriores. Ustedes ahí, en todo caso, me interrumpen si algo les suena un poco extraño. Luego, lo siguiente es, y esto también es importante, tal vez aplicado ya a un estadístico muestral en particular. Si x1 hasta xn, de nuevo, es una muestra aleatoria de una densidad f de x de media mu y varianza sigma cuadrado, y definimos este estadístico muestral, que es, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama ese cuadrado? ¿Qué nombre le ponemos a ese? ¿Cómo se conoce ese cuadrado? Yo creo que ya están viendo por qué no quería pregrabar esto, ¿verdad? Y si presencialmente puedo ser aburrido en este sentido, ahora virtualmente lo puedo hacer mucho más. O sea que me voy a quedar esperando a que me cuenten cómo ven esto. ¿Cómo conocemos este estadístico que es cuando Es como divide? ¿Perdón? la desviación parecido. ¿La desviación qué? Estándar. La desviación estándar, sí, es una prima de esta, ¿verdad? La desviación estándar es la raíz de todo esto. Gracias por el comentario, excelente. Esta es la varianza, ¿verdad? La varianza muestral. Vean que aquí todo es conocido, ¿verdad? Voy a sumar cada una de las observaciones menos su promedio, el de la muestra, x barra, al cuadrado. Y esto lo hacía, si recuerdan por ahí, ¿verdad? Esto lo hacía para que no se me anularan esas diferencias, ¿verdad? Recuerden que la propiedad aquí de estas diferencias o esta medida de dispersión es que si no lo elevo al cuadrado o le saco valor absoluto, hay tanta distancia en valor absoluto hacia arriba de la media como hacia abajo de la media de la muestra. Entonces, si hiciera esta sumatoria de xy menos x barra sin elevar al cuadrado, se me anula. Por eso lo tengo al cuadrado. Y el promedio lo obtengo, el promedio de esas diferencias al cuadrado lo obtengo dividiendo entre n menos 1, no entre n. ¿Por qué? ¿Por qué no entre n y sí entre n menos 1? ¿Por qué no obtengo ese promedio de las diferencias igual que obtengo un promedio de los datos? X y entre n. Eso es, ya alguien escuché ahí abriendo micrófono. Adelante, por favor. No puede Profe, ser. yo creería Sí. que tal vez para tomar en cuenta los posibles sesgos de la muestra, Sesgos de la muestra, ¿a qué te referís, por ejemplo? que Puede no va ser. a ser tan exacta como como usar la población total. Ajá, sí, 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 o sea, que no tener certeza de que ese valor sea exactamente el de la población total. Sí, está relacionado con eso también. Aquí en realidad la respuesta es un poco dogmática, digamos, este menos 1,
1 que le estoy restando aquí corresponde al hecho o se debe al hecho de que estoy utilizando una de los estadísticos muestrales para calcular otro, como que estoy usando una de las municiones, digamos. Cuando yo calculo el X barra es XY entre N, no utilizo ninguna otra medida auxiliar para poder calcularlo. En el caso de ese cuadrado, necesito X barra para poder calcularlo y como utilizo esa una medida más, pierdo un grado de libertad que llamamos. Entonces ahí lo divido entre N menos 1. Eso es ese cuadrado, pero para volver a lo que decía la compañera ahora, de hecho lo más interesante con esto es que podemos afirmar, principalmente el inciso A, que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Eso es importante, ¿verdad? Porque ¿qué quiero yo con ese cuadrado? Lo quiero estimar, con la varianza muestral, quiero estimar la varianza poblacional. Y el hecho que me digan que el valor esperado de ese cuadrado, a pesar de que, como decía la compañera ahora, puede haber algún nivel de sesgo, dependiendo de cómo se selecciona la muestra, pero partamos de que se selecciona una muestra aleatoria, con todas las de la ley. Yo podría partir de que el valor esperado de ese estimador, de ese estadístico muestral, de ese cuadrado, es la varianza poblacional, lo cual es una gran cosa. Y en segunda instancia, la varianza la podía calcular como tienen ustedes aquí, 1 entre n por mu, el cuarto momento poblacional, menos n menos 3 entre n menos 1 por sigma a la 4. Vamos a probar el inciso A. Para poder probar el inciso A, en primera instancia, partamos de las siguientes igualdades aquí. Una es, yo quiero relacionar de alguna forma ese cuadrado con sigma cuadrado, ¿correcto? Entonces, para poder hacer eso, necesito a esta diferencia entre xy menos mu al cuadrado, necesito introducirle x barra. ¿Para qué? Porque esta diferencia entre xy menos mu al cuadrado son las diferencias de cada observación con respecto a la media poblacional. Esa media poblacional no la conozco, ¿verdad? Y no va a estar relacionada con ese cuadrado nunca, porque ese cuadrado es un estadístico muestral. Entonces, introduzco aquí artificialmente x barra en esta igualdad. Entonces, así como se fijan acá, aquí se resta x barra en este caso y aquí sumo x barra, ¿verdad? Entonces, se mantiene la igualdad, xy menos mu en los extremos. Y todo eso queda igualmente elevado al cuadrado. ¿Cómo desarrollo esto? El siguiente paso, después de esta acá, sería aplicar la fórmula notable y tendría estos términos. El primero de hasta acá al cuadrado, ¿verdad? La sumatoria de xy menos x barra al cuadrado, más 2 veces, ahora los términos lineales, ¿verdad? Xy menos x barra, y perdón, aquí no correspondía al cuadrado, eso hay que quitarlo, por x barra menos mu. Entonces queda este lineal y queda este lineal. Más n veces, ¿verdad? Porque esto de acá es constante, ¿verdad? Esto no tiene subíndice, como decía alguien antes. Y mu menos, entonces esta diferencia es una constante al cuadrado, quedaría multiplicada por n. ¿Qué sería el siguiente paso acá, compañeros, compañeras? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Sí? No se arrepienta, no se arrepienta. Adelante, aquí estamos Profe, todos. Sí, por favor. es que no entiendo por qué puso un n en el último término en lugar de un 2. Perdón, no un 2, sino, o La sea, sí, sumatoria. Vos lo que mm, decís es que ¿por qué no dejé la sumatoria acá? o sea, sí, porque no digamos, a la hora de desarrollar la fórmula notable, yo entiendo Ujú, el primer y el segundo término, pero ujú. en el tercero no sé por qué el n. El hecho es que lo que les decía ahorita es que este x barra menos mu, esto es una constante. Esto no varía en función de i. Para todas las observaciones es la misma diferencia.
cualquiera que sea el valor, ¿verdad? Puede dar cualquier valor, pero el hecho es que de X barra no varía entre observaciones. Es una constante para la muestra. Profe, Ok, Sí, ¿por gracias. qué, con gusto. por ¿Qué? qué en el término del medio le quedó x sub i menos x barra a la 2? No, esto está equivocado. Gracias sí, por la observación. Es lo que les decía ahora. Aquí se me quedó el 2, pero esto no es correcto. Esto es un error. Es xi menos x barra por x barra menos mu. Sin el cuadrado aquí, por favor. De hecho, más bien, disculpen, voy a proceder a corregir eso de una vez acá. Esto viene de este término. Así es como debería verse. ¿Qué más puedo hacer con esto? Compañeros, ¿qué pasa con estos términos? Y justamente como me acaban de observar ustedes, siendo este lineal y no al cuadrado. ¿Qué operación podría hacer sobre estos? Vean que esto es el mismo argumento que les decía ahora de por qué esto queda multiplicado por n, esto hace que esto sea constante también. Yo se lo podría trasladar antes de la sumatoria, sacarlo como constante, y me quedaría la sumatoria de xi menos x barra, ¿correcto? Ese xi menos x barra, decíamos, o les decía yo antes, que la misma razón por qué ese cuadrado es xi menos x barra al cuadrado, para que no se anule, cuando queda aquí lineal, el resultado de esa sumatoria de solo este término acá sería 0. Entonces, todo el término en medio, ¿verdad? Ese 2ab, ¿verdad? De fórmula notable, todo este término del medio quedaría en 0. Y por ende, lo que me queda es xi menos x barra al cuadrado más n veces este término que tenía por acá. Esto nos va a servir ahora para ya la prueba formal de esto que es lo que nos interesa, que es la esperanza de mi estadístico muestral, la varianza muestral. Entonces aquí la esperanza la voy a aplicar a igual a la definición de ese cuadrado, 1 entre n menos 1 por la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. Esa es la definición de ese cuadrado. ¿Y qué paso sigo aquí? ¿Qué podría ser lo primero? Bueno, lo más evidente es, como siempre, sacar la constante. Entonces me quedaría esto. Y lo demás, lo otro que debería hacer acá, es expresar esto que tenía aquí en términos de lo que acabo de obtener en la filmina anterior. Sería xi menos mu al cuadrado menos n veces x barra menos mu al cuadrado. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se me ocurre hacer esto? ¿Alguien tiene una idea, alguna sugerencia por qué se está haciendo eso? O sea, porque a alguien se le ocurre que partir de esto y expresarlo en términos de esto. ¿Por qué no se desarrolló alguna fórmula notable aquí con este cuadrado? Una otra operación. Vean que el hecho de que yo quiero probar al final que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado, me obliga a que lo que yo esté operando acá, lo que esté trabajando de este lado, tenga que ver con sigma cuadrado. Entonces deberían ser términos que yo pueda luego expresar en términos de sigma cuadrado. Este de acá, tal cual lo tengo aquí, no tiene nada que ver con sigma cuadrado. Esto es un estadístico muestral, ¿verdad? Ya dijimos, ese cuadrado. Entonces, ¿cómo podría artificialmente, si ustedes quieren, entre comillas, utilizando lo que vimos en la diapositiva anterior, cómo podría expresarlo con algo que sí tenga que ver con sigma cuadrado? Pues metiéndole mu, metiendo mu en el juego. Siempre que yo compare ya sea las X o las X barra, la X barra con la media poblacional, es bastante probable que lo
pueda terminar expresando en términos de la varianza poblacional, porque son diferencias de algo, X o X barra, con la media poblacional. Entonces, si logro hacer eso, probablemente voy a poder expresar todo esto en términos de sigma cuadrado. Ese es el objetivo. Entonces, el siguiente paso es aplicar la esperanza dentro de lo que tengo en todo este término de la sumatoria. Y aquí me quedaría en la sumatoria igual a 1 hasta n de la esperanza de las xi menos mu al cuadrado, este primero, menos n veces la esperanza de x barra menos mu al cuadrado. Aquí estamos en paz, ¿verdad? Nada, se distribuyó la esperanza entre los términos. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta esperanza de xi menos mu al cuadrado? O sea, ¿qué representa eso exactamente? ¿Cuál es el valor más probable que suceda en la esperanza de cada una de las observaciones menos la media poblacional? Debería ser 0, ¿no? O cerca de 0. ¿Por qué? ¿Por qué decir 0? Porque esperarías que el valor esperado de x sea mu. Porque, o sea, con un número suficientemente grande Sí. de población, sí. Sí, te entiendo el punto, pero ojo que aquí estoy elevando al cuadrado, ¿verdad? Estoy buscando medir la dispersión de los valores alrededor de mu. El valor esperado de x como tal, como vos decís, idealmente debería tender a mu. Pero cada uno de los valores va a tener cierta dispersión alrededor de mu. La variación, entonces. Exactamente, es la varianza, ¿verdad? La varianza poblacional. Y aquí tengo un valor esperado ahora ya no de cada una de las X, sino del promedio con respecto a mu. Entonces esto también, este valor esperado también es una varianza, pero no es la varianza de X, es la varianza de X barra. Y me parece que ustedes, bueno, en la medida en que hayan intentado hacer algunos de los ejercicios que les decía del primer tema, habían probado qué pasa con la varianza de X barra. ¿Alguien recuerda también? En teorema límite central lo habíamos hablado. ¿Cuál es la varianza de X barra? Es igual a sigma cuadrado también. Es igual de grande que la variación, como decía ahora el compañero, la varianza de los valores individuales. O es menor, o es mayor. No sé, díganme ustedes. Es menor, ¿verdad? Si ustedes se fijan, decíamos en el teorema límite central que la varianza que vamos a utilizar es sigma cuadrado entre n. ¿Verdad? O sea, decíamos que la varianza del promedio va a tender a 0 conforme yo aumento el tamaño de muestra. Entonces, todo esto igual, vean que, de nuevo me devuelvo acá, aquí decíamos la varianza, ¿verdad? Menos n veces la varianza del x barra, sigma cuadrado entre n. Y eso nos lleva a esto. Aquí tengo n veces el valor esperado de xi menos mu al cuadrado, o sea, n veces sigma cuadrado. Noten de nuevo que cada una de estas diferencias para todas las observaciones es la misma. Todas provienen, y esa es la importancia que estemos hablando de una muestra aleatoria de una misma función de densidad. Todos tienen el mismo valor. Entonces, n veces sigma cuadrado. Menos n veces sigma cuadrado entre n, que es la varianza de x barra. Por tanto, es n veces sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Saco a factor común sigma cuadrado y tengo 1 entre n menos 1 por n menos 1 por sigma cuadrado
y por tanto, la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Alguna duda sobre esa demostración muy importante, muy útil para poder utilizar ese cuadrado como estimador? Ok. Bueno, para no quedarles debiendo aquí en la promesa que no nos vamos a pasar más, me imagino que están ya cansados. Esta parte nada más les voy a dejar esos dos videos de un colega británico que habla sobre propiedades de los estimadores. Estimadores son esos que les decía, por ejemplo, X barra, por ejemplo, S cuadrado. Hay muchos otros que podríamos utilizar, pero por el momento hablemos de esos que son los que hemos estado conversando en esta sesión. Pero lo interesante aquí es empezar a entender conceptualmente, son unos videitos de 5 minutos cada uno, es cuáles son esas propiedades deseables que deberían tener esos estimadores. Hablamos de 4, que son las que están listadas ahí. Uno es insesgamiento, y tiene que ver con lo que decía el compañero ahora, que la esperanza, la esperanza de mi estimador tienda al valor poblacional, sea igual al valor poblacional, perdón. Consistencia, eficiencia y la otra propiedad que es suficiencia. Ahora no me voy a detener en estos, más bien les pediría que vean estos dos videitos de 5 minutos cada uno. Y para la próxima sesión empecemos con esta pregunta. ¿Cuáles creen que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles solo para muestras grandes? Esa sería un poco la pregunta orientadora a la discusión para la próxima. Voy a ver qué me chatearon por aquí. Dice Mariel, ¿para cuándo podría subir el video? Lo que dure descargando de Zoom y lo que me dure cargando al canal de YouTube y poniendo el enlace ahí en el EcoAula. Normalmente, Mariel, debería ser en cuestión de 1 hora pasadita mucho. Lamentablemente la conexión no es tan buena como quisiera. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, compañeros, compañeras, para dejar la sesión hoy hasta aquí? Tiffany, ahora, no sé si ahora querías decir algo. Sí, profe, ¿será posible que se pueda subir las presentaciones antes de la clase? Sí, de acuerdo, está bien. Sí, Tiffany, la voy a Ok, subir perfecto. antes, que eso tiene que ver, también una vez contesto con eso, espero lo que está preguntando María José de la diapositiva, por favor, no copien ahora, ¿verdad? Es decir, no sé, no copien las filminas, las voy a compartir ahí también en el Coaula. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, quedamos hasta aquí. Profesor, Sí, adelante. yo no sé por qué no me están llegando los correos suyos. Yo le había enviado un correo a usted, pero no vi que me lo contestara. Entonces, no sé si ¿Cuál es tu nombre, perdón? David Mora David Mora. le envió ¿Serías tan amable, sí, de enviarme uno ya en este momento y así lo tengo totalmente presente y corrijo si es que no lo tenía bien la dirección en la lista que tengo? Está bien, Disculpa, David. tranquilo. Bueno, dice, sí, igualmente Ariel también me está preguntando algo similar. Entonces, también los que están conectados ahora y que no le están llegando los correos, por favor, mándenme un correo ya en este momento y así corrijo lo que tengo que corregir. Ok, perfecto. Bueno, estamos listos entonces, compañeros, compañeras, que les vaya muy bien. Sigan, stay safe, como dicen los amigos gringos. Nos hablamos el jueves si Dios lo permite. Hasta luego, que pasen buena tarde. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Luego. Profe.